Buenas noches hermanos, aquí estamos con la segunda parte de lo que tenemos el tema de la iglesia. En la primera parte hemos visto a Pedro como cabeza de la iglesia y ahora vamos a seguir con estos títulos que nosotros decimos que nuestra iglesia es una, santa, católica, apostólica y romana. ¿En qué nos basamos en decir esto que es una? Bueno, una está muy claro porque cuando vemos los capítulos y versículos de la Biblia, en donde dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo es uno solo, por lo tanto la iglesia debe ser una. Ese cuerpo, al igual como la cabeza es santa, el cuerpo también es santo, por lo tanto la iglesia es santa. La iglesia es católica porque es universal, es decir, que abarca a todo el mundo, a toda denominación, a toda clase social, a toda clase política, lo que sea. Eso viene de universal, que es para todo el mundo. Apostólica, porque ya vimos que Pedro es el primero, y de ahí vienen los sucesores, ¿sí? Entonces, apostólica tiene que ver con la sucesión de Pedro, ¿sí? Entonces tenemos como primero Pedro y después los demás sucesores hasta hoy que es Francisco el Papa. Entonces cuando decimos que es apostólica es porque mantiene la sucesión apostólica a partir de los apóstoles y principalmente en Pedro. Y después romana porque la base de la iglesia está en Roma, es decir que el obispado principal, la cabeza, está en Roma, es decir que todos los obispos estamos, pero hay un obispo de Roma. Ese obispo de Roma, ese es el Papa. Es decir, que el Papa es el obispo de Roma, porque esa es la localidad en donde está el Papa, digamos. Entonces, por eso decimos que la iglesia es romana. Bien, cuando nosotros decimos que es católica, que es universal, eso lo vemos, ahí tenemos las citas en Mateo capítulo 18, versículo 19 al 20, y también lo vemos en Marcos capítulo 16, versículo 15. Y dice así, tomamos los textos de la Reina Valera. Dice, en Mateo dice, por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y en Marcos 16 dice, y les dijo, id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura, en el anterior dice, a todos los gentiles, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces ahí tenemos las dos citas donde dice que el Evangelio es para todos, no para algunos pocos, para todos. Entonces eso le da la universalidad a la iglesia. Bien, también dice que, por ejemplo, en Efesios capítulo 4, versículo 15, dice, hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Es decir, que mientras nosotros tengamos una cabeza que mantenga siempre la misma fe, no vamos a tener dentro de la iglesia doctrinas falsas. Ahora, cuando uno no mantiene la misma fe, es decir, que cree otra cosa, ya no está bajo la misma iglesia porque está creyendo otra cosa. Y también un solo bautismo. Y aquí es donde nosotros cuando decimos un solo bautismo, por eso decimos que todos los hermanos separados de la iglesia son hermanos nuestros, porque son bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, por lo tanto son también hermanos nuestros, aunque no compartan la misma fe. Acá ahí habla de una sola fe y un mismo bautismo. Comparten el mismo bautismo, pero no comparten la misma fe, ya que creen ellos en algo diferente a lo que manda la Iglesia Católica. Bien, podemos ver muchas citas también de eso. Podemos ver, por ejemplo, esto les voy a decir para que ustedes los busquen, que hagan ustedes la tarea. En Hechos 12:5, la iglesia empieza a enviar, digamos, a los apóstoles, envía
en Hechos 15:3 también. En Hechos 20:28 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. Es decir, que está diciendo que los obispos están para apacentar la iglesia del Señor. Esa es la tarea que tienen los obispos. Bien, la iglesia se empieza a acrecentar, ¿sí? Eso aparece en Hechos capítulos 2, versículos 42, 46 y 47 respectivamente. Y dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y en la comunión, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Es decir, que la gente que se agregaba a la iglesia perseveraban en la doctrina de los apóstoles, es decir, en las enseñanzas de los apóstoles, y en la comunión y en el partimiento del pan. En el partimiento del pan acá nosotros vemos la Eucaristía, aunque otros ven otra cosa, y en las oraciones, es decir, que la comunidad, la que se insertaba dentro de la iglesia, seguía la doctrina, estaba en comunión con los apóstoles, partían el pan y oraban juntos. En el versículo 46 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es decir, que se iban incorporando a la iglesia los que debían ser salvos. Es decir, que para ser salvos tenemos que estar dentro de la iglesia, es decir, seguir la doctrina de los apóstoles, estar en comunión, partir el pan y estar en oración. Eso sería la comunidad de la iglesia. Eso sería la religión, vamos a decir, que tiene la iglesia, lo que tenemos que hacer, ¿sí? Seguir la doctrina de los apóstoles, estar en comunión, partir el pan y orar. Bien. Después dice que en Efesios 3, 20, 21, la única forma, es decir, para dar gloria a Dios es a través de la iglesia. Dice entonces, le voy a leer ahora, Efesios capítulo 3, versículo 20 al 21. Dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, por la potencia que obra en nosotros, a Él, está hablando de quién, de Dios, ¿sí? A Él sea la gloria en la iglesia, por Cristo Jesús, por todas las edades de los siglos. Amén. Es decir, a Dios Padre, porque acá está hablando de Dios Padre, ¿sí? Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, por la potencia que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia por Cristo Jesús. Al Padre se le da gloria en la iglesia por Cristo Jesús. ¿Sí? Bien. Entonces, es lo que hacemos nosotros en nuestra Santa Misa. Hacemos, a través de Jesús, le damos gloria al Padre. Bien. Y después también tenemos, por ejemplo, que eso para lo que dicen que la iglesia no sirve, que la iglesia no sirve para nada, que solo basta la relación que yo tengo con Dios y nada más. No, Dios instituyó una iglesia y a esa iglesia hay que estar dentro de esa iglesia para poder ser salvos, para recibir las gracias de Dios, para recibir los sacramentos. Bien, en 1 Corintios capítulo 15, del versículo del 8 al 9, dice: y el postrero de todos, ese postrero significa el último, o sea, vamos a decirlo, y el último de todos, como un abortivo, Pablo está hablando de él, es decir, que él es el último de todos, como un abortivo me apareció a mí, es decir, que Jesús se le apareció a él, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia de Dios. A ver,
Entonces acá está diciendo Pablo que él perseguía a la iglesia de Dios. Entonces hay una iglesia y a esa iglesia la perseguía, Pablo la perseguía. Entonces Jesús se le apareció y le decía, ¿por qué lo perseguía a Jesús? Y como que yo te perseguí, sí, me perseguía a mí, pero en realidad a los que perseguía Pablo eran a los apóstoles o a todos los cristianos en ese momento. Después tenemos, por ejemplo, en Colosenses capítulo 1, del versículo 24 al 25, dice que ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. A ver, entendamos un poquito. A ver, miren lo que dice Pablo. Que ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Se goza en los padecimientos que tiene él por los demás, y cumplo en mi carne lo que le falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual soy hecho ministro, según la disposición que me fue dada en orden a vosotros, para que cumpla la palabra de Dios. Acá está diciendo que el cuerpo de Cristo es la iglesia, ¿sí? Y que él está sufriendo para, a través de su sufrimiento, unirse a lo que falta de las aflicciones de Cristo. Así que fíjense en lo importante que es la iglesia. Es decir, que si la iglesia es el cuerpo de Cristo, nosotros los discípulos de Cristo somos los miembros de esa iglesia. Específicamente, todos los bautizados somos miembros de la iglesia. Ahora, todos los miembros de Cristo tenemos que tener la misma fe. Quien tiene la misma fe, todos aquellos bautizados que guardan esa fe que fue dada por la iglesia, están insertados en el cuerpo de Cristo, lo que están manteniendo esa fe y guardando obviamente sus preceptos, porque por lo que nosotros creemos, cualquiera que tenga pecado mortal es expulsado, es decir, como que está separado del cuerpo de Cristo. Quien está en gracia está inserto en el cuerpo de Cristo. El que está en pecado mortal está fuera del cuerpo de Cristo. Entonces, quien pertenece a la iglesia es aquellos que están en gracia. Los que están en pecado mortal, la única forma de volver a unirse es reconciliarse con Cristo a través del sacramento de la reconciliación, es decir, de la confesión. Entonces, ese cuerpo de Cristo, que es la iglesia, todos aquellos que formamos parte de ese cuerpo, tenemos que velar por los miembros de ese cuerpo. Es decir, que el pecado que yo tengo afecta a los miembros de ese cuerpo de Cristo. Es decir, que para decirlo medio y que se entienda, cuando hay mucho pecado, eso ayuda a que los demás pequen. En cambio, cuando no hay pecado, hay santidad, todos los demás van a ser santos. Pero si el pecado mío va a hacer que el más débil caiga en pecado también. Por lo tanto, cada vez que yo peco, no solo atento contra Dios, sino también contra mi prójimo, porque es el cuerpo de Cristo. Es decir, que está todo relacionado. Siendo yo miembro del cuerpo de Cristo, afecto también a otros miembros a través de mi pecado. Por eso que cuando yo trato de no pecar, estoy diciendo un bien no solamente a mí, sino a todos los miembros del cuerpo de Cristo. Bien, acá tenemos otras citas, por ejemplo, cuando dice, cuando habla del cuerpo de Cristo, está hablando de Efesios 5, 23, 25, 30 y 32. Ahí lo que está diciendo es que que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que ese cuerpo es la esposa,
Es decir, que está Cristo, que es el esposo, y la iglesia, que es su esposa. Y Jesús quiere que esa esposa esté limpia de pecado, sea pura, sea presentada, triunfante, sin mancha. Entonces nosotros tenemos que tratar de presentarnos ante Él sin mancha, en lo posible sin pecado mortal, porque pecadores somos todos y lo que tenemos que tratar de salir es del pecado mortal, que es lo que nos quita la gracia y nos aleja de Dios, de la presencia de Dios. Es decir, que nosotros automáticamente, por voluntad propia, porque nadie nos obliga a pecar, por la libertad que nosotros tenemos, nos alejamos de Dios. Por eso es bueno que a través del sacramento de la reconciliación volvemos a unirnos nuevamente al cuerpo de Cristo. Bien, esto por ahora y bueno, nos vemos seguramente en la tercera parte del video.